You need to be imaginative and driven and creative and artistic to be a good scientist. Yo creo que las ciencias y la tecnología y el arte y la historia y la filosofía y demás están todas conectadas. Primero, aportan conocimientos precisos de cada uno de su campo y son conocimientos útiles que deberíamos tener todos. La cultura del siglo XXI es no solamente una cultura humanística, que es muy importante, sino una cultura científico-técnica. So I see that there's actually much more in common there than there is in difference between them. Yo no veo el conocimiento como cajas estancas en las que no se puede salir y demás, sino que lo veo más como las membranas en las células, ¿no? Que hay todo tipo de relaciones que están sucediendo a nivel electroquímico constantemente, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que las ciencias y la tecnología y el arte y la historia y la filosofía y demás están todas conectadas. La tecnología surge de la filosofía y por ejemplo, la álgebra booleana pues viene de las proposiciones lógicas, ¿no? Por poner un caso. Entonces, si no hay una comprensión de determinadas cosas, es muy difícil también llegar a desarrollar en profundidad otros conceptos que luego además se pueden implementar con tecnología. I guess in my mind, I don't really see a huge amount of distinction, right? We see technical systems as these things that kind of come out of the corporate world, and artistic systems are kind of bottom up and that sort of thing. But the perspective from someone who is working inside these systems is that they're all systems that individuals can change, that individuals can shape, that are the result of individual practice and process. So I see, and they're both systems that shape the world that we live in. So I see that there's actually much more in common there than there is in difference between them. Primero, aportan conocimientos precisos de cada uno de su campo y son conocimientos útiles que deberíamos tener todos, por lo menos hasta cierto nivel. Después, en humanidades también hay conocimientos muy precisos. Si hablamos de lengua y de filología, hay vocabulario, hay gramática, hay comprensión, hay historia. Creo que el desarrollo humanístico es muy importante. Sería absurdo decir otra cosa, es absurdo y estúpido decir otra cosa. Una cosa curiosa, cuando hablamos nos referimos a las cuestiones culturales, en nuestro subconsciente aparecen aquellas cosas que asociamos más con la cultura, como puede ser pues, el arte, la literatura, lo cual es fantástico, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría dejar claro es que la cultura del siglo XXI es no solamente una cultura humanística, que es muy importante, sino una cultura científico-técnica. So I think for a long time, science and the arts were very, very separate. Certainly when I worked as a scientist many, many years ago, science and the humanities were separate. And I was something of an oddity because during the day I did scientific research. My research was on stem cells. And in the evening I did stand-up comedy. So you had arts and you had science. And they didn't mix. And I kept them separate for years. So I would do my scientific research during the day, and in the evening I would go into bars and I would tell jokes about boys and relationships and beer. And gradually over time, I found the comedy part became very samey and very boring, and gradually I began writing comedy about science. So now I deliberately mix science and comedy. I mix it hopefully in my presentations, hopefully in my writing. And when you do that, you reach whole new audiences. You make science much more inclusive. Yo abogo por la transversalidad y explorar diferentes cosas y mezclar. Luego sí que creo que bueno, cada uno de los campos del conocimiento tiene un papel más o menos definido dentro de la sociedad. Como por ejemplo la tecnología lo que hace es transformar el conocimiento científico en aplicaciones prácticas. Bueno, la ingeniería realmente, la tecnología, pero observando la ingeniería en general. Entonces siempre hay relaciones. Otra cosa es que la gente se tome el tiempo para poder explorarlas. Yo, por ejemplo, yo estudié ingeniería, pero en un momento dado pues, me dediqué a los nuevos medios y en otro momento pasé a diseñar electrónica para que otra gente pudiera trabajar con ella. Entonces yo no veo una barrera clara porque tampoco he estado fijo en un solo campo durante mucho tiempo. Sería muy importante que la sociedad digamos, fuera consciente del valor de estos conocimientos. Todos tenemos ideas claras sobre, pues no sé, sobre el divorcio, sobre cuestiones generales de ese tipo, pero nadie tiene ideas claras sobre a lo mejor el uso de la biotecnología. Y a la larga es mucho más importante el uso de la biotecnología que a lo mejor la opinión que el divorcio o cualquier otra cuestión, ¿no?
there are places where the arts can learn from technical processes and practices to start engaging more with the material culture of our lives, and start engaging more from within the structure of those things. Like I've seen a lot of really bad art about the internet from people who didn't really understand the internet, but I think that when you get people who do understand the internet, either as a technical system or as a lived culture, you get really amazing things that come out of that. And I think that vice versa, there, especially in the kind of the in-between space of like the social sciences and that kind of thing, there are a lot of places where we see technologists doing things that if they bothered to actually listen to people who think about society, they would do in very different ways. So I think that there is much more room for collaboration and cooperation. And part of that, I really think, comes from stopping to see these things as separate priesthoods and starting to see more room for communication. Últimamente hay cierto cambio en lo que hacen en los departamentos de literatura. Hay más idea de que no se sabe exactamente cómo se debe valorar, que hay un margen, que es más subjetivo, que quién sabe lo que es la verdad. Así que estamos en una fase en que el llamado postmodernismo ha entrado fuertemente. Yo creo que esta fase va a pasar, que quizá hayamos visto ya lo más fuerte, y lo digo porque creo que esto finalmente no aporta tanto, porque interviene tanto la personalidad del investigador y tampoco el objeto mismo, y que a largo plazo va a haber más interés por el objeto que por la personalidad del investigador, y creo que vamos a volver un poco a interesarnos por los objetos, que en nuestro caso son los textos, son cuando se trata de literatura. La ciencia y la tecnología ha cambiado la propia sociedad humana mucho más que los sucesos políticos y culturales de otro tipo. El siglo XX, en lo que va del XXI, está contemplando la introducción de nuevas tecnologías y nuevos ordenadores, teléfonos móviles, etcétera. Y todo lo que ha sido la acumulación de ciencia y tecnología en el siglo XX y XXI, pues los antibióticos, pues los aviones, los coches, ha cambiado más la humanidad que los acontecimientos políticos. Entonces, eso quiere decir que la influencia social de la tecnología es enorme y debería formar parte del acervo cultural de cualquier país. De ahí que yo me resisto a distinguir entre humanidades y ciencia, es simplemente conocimiento, esto es una cuestión global de la propia cultura humana. And I don't think science should be separate from the arts. There are so many wonderful projects out there now that are linking the two of them. There are grants out there and bodies out there who are funding people to find links and bridge these two worlds, because there is so much creativity in science. It's not a boring career. You need to be imaginative and driven and creative and artistic to be a good scientist. So increasingly this is what we're seeing more of, and that's something that I absolutely welcome.